y tomen nota y apuntes de los temas fundamentales que hoy vamos a trabajar y que vamos a, de alguna manera, profundizar, y que ya siendo las 12 vamos a comenzar a explicar un poquito, que vamos a trabajar sobre los indicadores, sobre los KPIs y OKRs. Ya vamos a explicar también para muchos de los que no conocen este término, pero que es un término que cada vez va a ser mucho más usado y utilizado, como lo podrán ver. Bueno, ¿cómo estamos, Fabiana? Ya estamos en hora, así que creo que podemos comenzar. Bienvenidos a todos. Gracias por haberse sumado a este webinar y esperamos que podamos realmente contribuir al conocimiento que estamos construyendo entre todos. Las preguntas que vayan teniendo pueden escribirlas aquí por el chat. Yo las voy a ir teniendo en cuenta y al final de la presentación vamos a ir respondiéndolas. Así que lancemos, Sergio. Bueno, perfecto. Creo que ahí ya también le he podido también habilitar el micrófono a Ulises para poder trabajar. Bueno, formalmente yo les doy la bienvenida y vamos a comenzar a trabajar un tema que es muy, pero muy importante, como es la parte de los indicadores y los KPI. Bueno, todos ya me conocen, o la mayoría me conocen. Mi nombre es Sergio Alejandro Tertucio. Provengo y me especializo en temas de planificación financiera, forecast dinámico y todo lo que tiene que ver con inteligencia de negocios. Y ya desde hace un tiempo trabajando en lo que es anticipación estratégica, todo lo que tiene que ver con prospectiva, gestión de riesgos, y enfocados hoy actualmente en la arquitectura empresarial centrada en valor. En estos temas lo estamos trabajando colaborativamente. Tenemos gente en Argentina que nos está acompañando en lo que es anticipación estratégica. Ya se están incorporando grupos en otros países de Latinoamérica, en Colombia, en Ecuador, en Dominicana, que están trabajando ya en forma colaborativa. Y en todo lo que tiene que ver con innovación y tecnología, lo estamos trabajando con Ulises González, que está también acompañándonos hoy en este tema. Bueno, seguimos avanzando en este proceso. Simplemente para que podamos recordar, tuvimos hace 2 semanas atrás el primer webinar en donde trabajamos lo que es el gerenciamiento sobre resultados. Es decir, todo lo que tiene que ver con esta nueva forma de management en estos nuevos entornos. El proceso siguió y la semana pasada trabajamos sobre la gestión de costos, procesos y la nueva productividad comprendida desde el punto de vista de los modelos actuales en cuanto a nodos y el trabajo en redes. Y entendimos de alguna manera que el cambio de management es profundo. ¿Por qué? Porque tenemos más variables no controlables, es decir, cada vez tenemos más variables que no están a nuestro manejo o que nosotros no podemos controlar. Cada vez tenemos menos variables controlables, lo cual nos marca un escenario de incertidumbre creciente, y que debíamos pasar este paso de la primera y segunda revolución industrial a la tercera y cuarta, y a esta nueva quinta revolución o nueva era, en donde la clave es detectar los intangibles, lo que el cliente, lo que las partes interesadas quieren, necesitan, no solicitan, a poder transformarlos en servicios tangibles o productos tangibles. Todo un cambio radical, 180 grados, de lo que fue la primera y segunda revolución,
industrial hace 100 años atrás. Por eso el pasado cada vez nos importa menos. Por eso es que debemos desaprender. Todo el mundo habla hoy de que debemos desaprender para aprender y debemos comprender esta situación. ¿Por qué? Porque el pasado cada vez nos aporta menos. Antes necesitábamos gente que memorizara procesos, memorizara pasos a seguir, y hoy necesitamos gente creativa, con innovación, que generen soluciones a las preguntas que vamos a tener. Y el presente nos debe servir para crear el futuro. Es decir, estamos en un momento de creación de futuros. Podemos o adaptarnos, ser por alguna manera convergentes, es decir, esperar lo que otros hagan y nosotros estar en una función de ser convergentes, o también tenemos la gran, pero la gran oportunidad de ser divergentes, es decir, de crear futuro, romper mercado. Por eso es también importante entender cómo debemos desaprender para aprender, pero qué debemos desaprender y qué es lo que tenemos que aprender es la clave. Por eso ya a esta altura, en esta tercera semana, que estamos finalizando este primer proceso de webinars, se agregan factores claves esenciales. ¿Por qué? Porque necesitamos respuestas ya a la gestión, cómo debemos gestionar, eso vamos a empezar a trabajar hoy fuertemente en eso, cómo enfrentar los cambios, es decir, podemos hablar mucho de los cambios, pero ya es hora de que trabajemos los cambios y hacia dónde vamos, cómo lograr el alineamiento en este modelo tan vertiginoso, y obviamente cómo lograr el compromiso con la gente. Y ahora si bien esta slide ya la hemos hablado en las anteriores ocasiones, hoy la vuelvo a repetir, porque es fundamental y hoy van a ver ustedes cómo cerramos este circuito de escenarios y perspectivas. Tenemos un escenario actual que nos marca tendencias y que obviamente tenemos que entender, tenemos que comprender, tenemos que trabajar, pero también necesitamos hacer escenarios exploratorios. Estamos en un modelo de incertidumbre, en entornos de incertidumbres. Entonces, la única forma de poder anticiparnos es explorar. Y de esa manera definir un escenario apuesta. Muchos en los anteriores webinars hablábamos de los escenarios apuestas y decíamos, bueno, pero ¿qué es un escenario apuesta? Hoy vamos a hablar, por ejemplo, sobre lo que Google dice de un escenario apuesta. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Y acá yo quiero agradecer muchísimo al trabajo de colaborativo con Ulises González en cuanto a entender el cómo. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a gestionar? Y es a través de la entrega ágil disciplinada. ¿Qué es la entrega ágil disciplinada? Vamos a tratar de resumirlo en 4 grandes ejes. Y es estar centrado en las personas y orientado al aprendizaje. Reitero, explorar nuevos modelos, nuevos escenarios, es necesario centrarnos en las personas y en el aprendizaje. Vamos a utilizar una estrategia dirigida por metas. Por eso hoy tenemos que hablar de KPIs, de indicadores, de OKRs. Y que vamos a tener ciclos de vida cada vez más cortos, con monopolios temporales del liderazgo, que van a estar dirigidos por el riesgo y el valor. Es decir, vamos a tener que trabajar todos ya en entornos donde nuestras decisiones van a tener un impacto en los riesgos, como también el valor que podemos generar. Con modelos que son escalables y que están diseñados para satisfacer contextos empresariales complejos y cómo responder a la complejidad. Por eso vuelvo a reiterar el trabajo que hemos ido realizando con Ulises, y para entender
esta situación de problemas complejos y cómo atender, cómo responder ante situaciones complejas. Y esto implica una mentalidad centrada en la entrega de valor. Es decir, tenemos que todos, de alguna manera, centrar nuestra gestión, nuestro management en la entrega de valor. ¿Cómo veníamos acostumbrados? El ADN, nuestro ADN, viene de modelos de certidumbre. Es decir, como hablábamos en etapas anteriores de empresarias, primera, segunda revolución industrial, mediados del siglo pasado, teníamos modelos con alto nivel de certidumbre. Entonces nos dedicábamos ¿a qué? Nos dedicábamos a poder medir resultados. Es decir, esa era nuestra situación. Pero ¿qué pasó? Obviamente de modelos de certidumbre que lo manejábamos con ratios contables, con una política o presupuesto como forma de trabajo, empezaron también a surgir los tableros de comando. Esto fue la evolución que hasta la década del 70, década del 80, nos permitía manejar entornos de incertidumbre. Pero ¿qué sucedió? La certidumbre comenzó a darle paso a la incertidumbre. Entonces comenzamos a ver que era muy importante empezar a entender no solo los efectos, no medir los desvíos, sino que teníamos que trabajar en las causas, en trabajar sobre los impulsores. Y ahí tenemos la clave. Yo les pido, por favor, que debemos comprender que las relaciones causa y efecto son lo que nos van a permitir entender los cambios, gestionar los cambios y pasar de modelos de certidumbre a modelos de incertidumbre. Y de esa manera los presupuestos, hoy el presupuesto tiene un valor fundamental, no por el presupuesto en sí, o la gestión presupuestaria, sino por la gestión del forecast de ese presupuesto, que es dinámico. ¿Qué significa? Que yo voy viendo los cambios y voy adecuando mi presupuesto, mis acciones a esa situación. Y ya los tableros de comando no son la herramienta que necesitamos, sino necesitamos una evolución a KPIs y a OKRs, que como vuelvo a repetir, algunos ya lo conocen, pero los que no lo conocen pronto lo vamos a ver. Importante, trabajar sobre las causas que logran los resultados. Y esa es nuestra metodología, lo que junto con todo un equipo de trabajo hemos desarrollado con Ulises en cuanto al gerenciamiento de los resultados, es decir, cómo gerencio causas, cómo gerencio impulsores para lograr los resultados que esperamos. Y obviamente siempre surge esta duda, ¿qué debemos medir? ¿Causas, síntomas, percepciones o realidades? Y esta es la esencia de la medición. Es decir, ¿qué vamos a medir? ¿Para qué vamos a medir? ¿Y cómo lo vamos a lograr? Entonces vamos a pasar ya mismo a entender esta gestión de indicadores, KPI o KRs, y vamos a entender, por ejemplo, vamos a comenzar con un tema que es importante. Todos estamos atravesando estos pasos de transformación digital, y uno de los grandes temas de la transformación digital es cómo puedo vender online. Todos ustedes hoy, yo, ustedes, las empresas, las organizaciones, queremos definir objetivos como, por ejemplo, aumentar la venta online. ¿Cómo voy a medir que logro ese objetivo? A través de, por ejemplo, cuántos niveles de ventas tengo online. Hasta ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Definiendo un objetivo, un KPI, un indicador, que me dice la venta online. Pero voy a ponerle a ese indicador una meta, un rango de control, voy a ponerle algunas cosas para poder definirlo si lo estoy logrando o no lo estoy logrando. Pero ahora viene la parte fundamental. ¿Cómo voy a lograr
conseguir esas metas a través de, por ejemplo, los impulsores. ¿Cómo es el tema de impulsores? Por ejemplo, si yo quiero vender más online, voy a tener que tener un mayor nivel de leads, por ejemplo, que son convertidos en pesos o en dólares. Es decir, ¿qué quiero hacer? Quiero vender más online, debo tener, entre otras cosas, mayor nivel de leads y que esos leads se transformen en ventas efectivas. ¿Cómo voy a medir? Cantidad de leads que se concretan en venta, pero fundamentalmente va a estar no la solución o el impacto en elegir bien el indicador, medirlo bien, ver bien los impulsores, sino en las acciones. Tenemos que lograr sistemas de gestión, sistemas de indicadores de KPI que nos motiven a gestionar. Entonces, por lo tanto, si yo quiero lograr una venta online, si quiero tener leads, quiero convertirlos en dólares, necesito una presencia digital, necesito estar en redes sociales, necesito un sitio web interactivo, necesito una campaña de SEO, necesito lograr recomendaciones, testimonios que den fe, que autentiquen mi conducta digital y obviamente campañas de email marketing, analítica, utilización de influencers. Y eso no aislado, sino dentro de planes y programas que me permitan generar contenidos, programas que me permitan a mis clientes offline llevarlo a clientes online, blog, canal de YouTube, podcast, webinar, etc. Con esto, ustedes están viendo que un indicador, un KPI, debe tener claro qué es lo que quiero lograr y cómo voy a medir cómo lo estoy logrando, cómo lo puedo lograr impactar, pero más que nada, cómo voy a hacer, qué acciones debo hacer. Este es un primer punto que nos permite, por ejemplo, avanzar en otro nivel, que es cómo entender la satisfacción del cliente. Y yo la satisfacción del cliente lo puedo lograr, por ejemplo, midiendo encuestas, es decir, realmente las encuestas me pueden decir la percepción del cliente, si está satisfecho o no, pero también tengo que medir realidad, es decir, la tasa de repetición en ventas. Por ejemplo, este webinar es el tercero de una serie de 3 y en donde a mí, más allá de interesarnos o de preocuparnos por las encuestas de satisfacción de los webinars anteriores o de este webinar, lo que más nos interesa es la tasa de repetición. ¿Por qué? Porque nos va a indicar que aquel que comenzó con la o vio el primer webinar, ya repite un segundo, repite un tercero, quiere decir que hay un interés concreto. Obviamente, ¿cómo voy a medir la satisfacción del cliente? En mejorar tiempos de respuesta. Es uno de los impulsores. Pueden haber varios. ¿Cómo voy a medir tiempo real versus tiempos estándar? Si yo antes me demoraba 15 minutos en responder, hoy lo puedo hacer en 10, estoy mejorando. Me va a ayudar a tener una mejor satisfacción del cliente. ¿Qué acciones debo hacer? Y acá comenzamos a entender que las acciones son fundamentales para lograr esto. Yo necesito, para mejorar tiempo, necesito automatizar, necesito tener procesos que estén unidos, que de alguna manera me permitan esta rapidez en entregar rápido, en forma, en tiempo, con calidad a mi cliente. ¿Con qué planes? Por ejemplo, la implementación de bots. Y que, por eso, esto es muy importante, porque muchas veces confundimos a la estrategia con una herramienta, o confundimos a una herramienta como un objetivo, y no. Es un elemento, es un medio, ¿para qué? Para poder el bot, por ejemplo, en este caso, esta herramienta, implementar bots en nuestras organizaciones, ¿para qué? Para poder automatizar procesos, responder inmediatamente,
tener información precisa, entender a un cliente durante las 24 horas que pueda comunicarse con nosotros y trabajar. Por eso, la primera parte que queremos trabajar en esto es comprender que nuestros indicadores, nuestros KPI, no es simplemente un tablero, una enumeración de objetivos cuantitativos, sino todo lo que tiene por detrás y que nos permita gestionar bien nuestra organización. Por eso, vuelvo a insistir, el cambio del management tradicional al management transformacional que hoy requiere es de comprender que debemos trabajar fuertemente las causas, las acciones, los planes, los programas que nos van a permitir llegar a los objetivos que estratégicamente hemos definido en una organización. Porque hablamos de cambios, pero yo les pregunto a ustedes, ¿cómo logramos cambiar? ¿Cómo una empresa cambia? ¿Cómo una empresa se flexibiliza, se adecúa y logra éxitos hoy? ¿Logramos cambios en las personas o en los equipos? Y esto seguramente trae debate, seguramente muchos de ustedes estarán de acuerdo, otros no. Siempre sale la figura del depende o cómo lo vamos a hacer. Pero yo quiero que nos preguntemos, ¿qué es más fácil? ¿Lograr que se comprometa al cambio una persona o un equipo? Esta pregunta debemos hacernos hoy y debemos comenzar a redactar la respuesta a esa pregunta. Porque si en nuestra organización tenemos una persona que se resiste al cambio, allí tenemos un problema. Pero si un equipo se resiste, tenemos una enfermedad. Y por lo tanto, esto es importante que lo definamos. Y que comprendamos que una red no es una red de personas, de colaboradores, no es una simple suma de personas. Una red es una arquitectura de valor, en donde la colaboración, la interconexión, ese plus agregado va a hacer la diferencia entre ganar o perder. Piensen las empresas que están ganando en el mercado, no ahora, en los últimos tiempos. ¿Quiénes son las empresas que ganaron mercado y quiénes fueron las empresas que perdieron mercado? ¿Qué fue lo que hizo que unas ganaran y otras perdieran? Podemos hablar mucho del cambio, pero tenemos que ir a lo concreto. Trabajar en el cambio implica innovación, creatividad, centrarse en los problemas para lograr soluciones. ¿Por qué? Porque si detectamos obviamente los problemas, lo que la gente necesita, lo que la gente requiere, vamos a encontrar soluciones y vamos a ganar en el mercado. Esto es clave para seguir entendiendo los indicadores. Por ejemplo, un tema que hoy es también de mucho debate conceptual y vamos a seguir trabajando porque vamos a hablar de indicadores, de KPIs, de cómo gestionar la organización. Y por ejemplo, dijimos en el webinar anterior que debíamos lograr productividad. Y es obvio, vamos hacia un mercado en donde explicamos que el costo era un costo meta, ya no era un costo base que nos definía el precio, sino que era un costo meta. Y si yo quiero llegar a un costo meta, debo estar permanentemente trabajando productividad. ¿Cómo voy a medir? Voy a medir la productividad por empleado, por proceso, por actividad. Voy a medir los ahorros que debo hacer en costos y en tiempos para tener la productividad que el mercado me exige, que el mercado requiere. ¿Cómo lo voy a lograr? Yo lo voy a lograr a través de mejorar las condiciones de trabajo. Cuando hablo de mejorar, es infraestructura, es mejorar clima, es mejorar procesos, tener incentivos para lograr la productividad y principalmente nuevas ideas
o nuevas formas de realizar las cosas para lograr mayor productividad. Y esto nos lleva, por supuesto, adelante a cómo medir. Por eso vamos a medir rendimientos técnicos, rendimientos económicos, productividad técnica. Podemos medir grado de satisfacción del personal o de los distintos recursos que tenemos. Y eso nos va a llevar adelante para poder definir qué acciones hacer. Y aparece esta palabra del teletrabajo. Por ejemplo, el teletrabajo, no de ahora, sino ya de hace bastante tiempo que se viene hablando de la importancia del teletrabajo para lograr el impacto en la productividad. Pero yo debo tener ese teletrabajo dentro de una organización, una planificación, una dirección, un control. Entonces tengo que tener un programa de formación del personal para el teletrabajo, de trabajar las competencias, los conocimientos, las habilidades, las actitudes para eso, y también un programa de infraestructura. Yo implementar teletrabajo no significa trabajo remoto, mandar a la gente a la casa a trabajar y eso ya es teletrabajo. No, el teletrabajo es un proceso por el cual yo trabajo, me defino objetivos, planifico, organizo, que me va a permitir lograr, seguramente si lo llevo bien adelante, a impactar. Hablábamos de indicadores, de KPI, de lograr objetivos en las empresas. La velocidad. Nuestras empresas deben ser veloces. Y velocidad implica muchas cosas. Ciclo de entender a los clientes. Por eso hablamos de ciclos de venta, de entender al cliente y rápidamente dar respuesta. Es rápidamente ser el primero o ser el mejor. ¿Cómo voy a trabajar? ¿Cómo voy a lograr esa velocidad? ¿Cómo rápidamente genero el producto, rápidamente genero el servicio, lo implemento? ¿Cómo soy de veloz en el cobro? ¿Cómo soy de veloz en mis pagos? Y obviamente, ¿cuáles son los impulsores para lograr esos objetivos? Y es mejorar tiempos de aprovisionamiento, mejorar tiempos de entrega, mejorar comunicación con proveedores, con clientes, implementando agilidad. ¿Cómo voy a medir eso? Voy a medir tiempos, voy a medir costos, voy a medir proyectos en donde estoy colaborativamente trabajando con mis clientes, con mis proveedores, y medir el grado de agilidad en la organización. ¿Y qué voy a hacer para eso? Automatizar, unir sistemas, implementar agilidad, para lo cual voy a invertir, voy a tener capacitación, voy a capacitar a mi gente, voy a capacitar a mis equipos para el poder lograr. Hablamos de velocidad, hablamos de ciclos, eso yo lo voy a medir, tengo que medirlo, sí, pero necesito medir qué son los que van a permitir, qué impulsores van a permitir poder impactar, qué acciones van a permitir que yo logre esos impulsos. Porque hasta ahora o hasta hace unos años atrás, cuando hablábamos de indicadores o de KPIs, hablábamos del mapa estratégico que relacionaba las distintas perspectivas de la empresa, cómo yo desde las áreas financieras establecía las perspectivas comerciales, cómo establecía los procesos, cómo establecía los objetivos y fundamentos del aprendizaje y la infraestructura y el capital humano, de manera tal que yo definía un mapa, un camino, una ruta estratégica, y a través de la gestión de abajo hacia arriba lográbamos los resultados. De manera tal de que definíamos el largo plazo y íbamos llevando una programación, un control a corto plazo. Por eso, hoy, si tenemos que definir KPIs e indicadores, vamos a ver que hoy estamos definiendo el cortísimo plazo. Porque hasta hace poco trabajábamos corto, mediano y largo plazo, pero un hecho, un evento de ruptura nos marcó que hay un escenario actual, tendencial, crítico, que nos impone metas de cortísimo plazo. Entonces vamos a tener indicadores de
liquidez, con fuerte vista en la velocidad en que puedo vender, la velocidad en que puedo cobrar, la velocidad en que puedo pagar. Ver qué nivel de disponibilidad de liquidez tengo y ese consumo de esa disponibilidad o de liquidez para ver en qué momento tengo ruptura financiera. Y ustedes han visto varios cuadros sobre qué empresas tienen o tenían o tienen menores niveles de liquidez y que en poco tiempo ya entraban en ruptura. Por lo tanto, es urgente el salvataje de parte del gobierno, de parte del ecosistema empresarial, organizacional de la sociedad, solucionar el problema de esas empresas u organizaciones que entran en ruptura financiera rápidamente, ver la posibilidad del grado de acceso al financiamiento. ¿Por qué? Porque las empresas van a necesitar ayuda. Ya muchos países ya están comenzando a trabajar en los planes de recuperación. ¿Cómo ayudo a recuperar? Pues créditos tasa cero, créditos con tasas subsidiadas, etc. Los niveles de ventas, indicadores que me permitan establecer si estoy adquiriendo nuevos clientes, si estoy reteniendo, fidelizando a los que ya tengo, si tengo recuperación de clientes o estoy perdiendo clientes. Sobre los costos, vamos a tener fuertemente que analizar la relación de los costos variables, de los gastos fijos, de las ventas, de la utilidad, de cómo estos costos impactan o afectan a nuestros niveles de utilidad de la organización, indicadores y KPIs sobre la tercerización, y en cuanto a utilidad, por ejemplo, hoy el tema del punto de equilibrio. Vamos a continuar avanzando y siguiendo con estos focos en indicadores y KPI, vamos a seguir trabajando sobre procesos. ¿Cuál es la productividad técnica actual? ¿Cuál es la productividad económica que tengo? ¿Cuáles son los tiempos con los cuales estoy trabajando? Calidad. ¿Cuál es la gestión de los recursos y de capital humano? En donde tengo que ver cuál es hoy mi disponibilidad de recursos en cuanto a infraestructura y capital humano. ¿Cuál es el nivel de motivación? Un tema fundamental. La rotación de mis empleados. ¿Cuál es el nivel de utilidad que me están generando los empleados en la organización? Por eso, además de poner foco en los indicadores y KPIs de corto plazo o de cortísimo plazo, con foco en lo que ya vimos, debemos ver también los gaps, es decir, las brechas que tenemos en cuanto a las competencias del talento humano. ¿Qué gap hay en conocimientos, habilidades, actitudes? ¿Cuál es el grado del alcance del teletrabajo, de la seguridad laboral? ¿Cuál es la brecha tecnológica y digital entre el grado actual y el grado que yo necesito de tecnología y de cultura digital en la empresa? Y la parte cultural. Reitero, la parte cultural tiene mucho que ver, es un indicador KPI y objetivos claves. Porque recuerden, la cultura se come a la estrategia en el desayuno. No espera el almuerzo, no espera la cena. Yo, si quiero tener una empresa digital con hoy una cultura tradicional, obviamente no lo voy a lograr. Podré tener las mejores herramientas, pero necesito que la cultura acompañe a esta transformación digital. ¿Por qué? Porque debemos buscar el alineamiento y un nivel de conciencia estratégico-cultural muy importante. Por eso, todo esto nos llevó a poder definir que tenemos KPIs, estas unidades métricas de medición del rendimiento, con KPIs de actuación, es decir, que miden la entrada para poder lograr mejores resultados, y KPIs de resultado. Es decir, este proceso de causa-efecto, de manera tal de poder medir eficacia, eficiencia, capacidad, productividad, calidad, otros importantes en la empresa como la rentabilidad, la competitividad, el valor, y que de esta manera a nosotros nos permite tener estos famosos cuadros
de indicadores o tableros que nos permiten, por ejemplo, si trabajamos en el área de recursos humanos, cómo poder elaborar, por ejemplo, programas de capacitación que sirvan para el ingreso de personal, la permanencia del personal clave y la promoción de ese personal clave de manera tal de que se mantenga en la empresa. Que va a tener un impacto en el clima, en el compromiso, en la rotación, en la productividad, en la rentabilidad de la empresa, que también son KPIs en las organizaciones. Pero ¿qué es lo que nos sucede en el camino? ¿Por qué? Porque hay cambios por variables no controlables. Hemos estado trabajando con empresas que ofrecen servicios a la industria petrolera y me dicen, Sergio, el precio del petróleo cayó. ¿Qué hago ahora? Entonces, ¿cómo me impactan estas variables que yo no controlo y cómo rápidamente la organización debe adecuarse? Cómo rápidamente yo me puedo adecuar a estos cambios. Y obviamente trabajar en este tipo de empresa, en cómo responder rápidamente a eso. Ayer, Panamá, antes de ayer, comenzamos a hablar de la moratoria, de los impactos de las medidas. Hoy ya podemos empezar a analizar cuáles son esos cambios, esas variables. Sin duda, la banca va a tener que analizar las medidas que el gobierno ha consensuado y definido. Obviamente, los impuestos, tasas, servicios, cómo el gobierno va a financiarse cuando va a haber menor recaudación. Las empresas proveedoras de servicios públicos. Los controles sanitarios, rápidamente tenemos que volver a trabajar, a dinamizar la economía. Entonces, los controles sanitarios, ¿cómo van a ser? Este aislamiento, ¿qué nos provocó? ¿Qué nos está provocando? Y obviamente nuevos hábitos. Por ejemplo, seguramente hay muchos proyectos de real estate para oficinas corporativas con muchos metros cuadrados destinados a trabajo de personal presencial y que sin duda esto va a tener que motivar un cambio radical en dónde vamos a enfocar nuestros negocios. ¿Cómo va a ser el turismo? ¿Cómo van a ser los viajes? ¿Van a haber viajes de negocios? ¿Cómo va a ser el turismo, por ejemplo, a partir de estos nuevos cambios con estas crisis recurrentes sanitarias? Por eso debemos agregar a todos nuestros esquemas de trabajo, de indicadores, de KPI, que siempre hemos venido trabajando con datos indispensables, con información concreta, a trabajar escenarios exploratorios, datos probables, preinformación. Con preinformación yo puedo anticiparme para poder realizar acciones con ajustes internos en la empresa y con acciones que provoquen cambios en el entorno, de manera tal de poder trabajar con sistemas de alertas tempranas. ¿Para qué? Para que nos anticipen o nos vayan indicando cuáles son los cambios en los consumos, en los hábitos de compra, de pago, etc. Por eso, si seguimos este orden con respecto a los indicadores, vamos a ver que los escenarios exploratorios nos hacen llevar a tener indicadores del entorno. ¿Qué segmentos están creciendo? ¿Qué nuevos segmentos están apareciendo? ¿Qué nuevas oportunidades tengo para reducir, para poder eliminar, compartir actividades, costos, gastos? Nuevos modelos de negocio. Estamos frente a un gran cambio que nos ofrece muchas oportunidades de nuevos modelos de negocios y principalmente entender los nuevos hábitos de consumo, de compra, de vida, de pago de nuestra gente. Por eso estamos hablando de un sistema de alertas tempranas que nuevamente debemos reiterar cómo lo vamos a hacer, con una entrega ágil disciplinada, y en la cual oportunamente vamos a trabajar con Ulises
en un trabajo especial sobre esto, en todo lo que se hace para poder llevar esto en las organizaciones, en donde centramos a las personas, nos orientamos al aprendizaje organizacional, definimos las estrategias, definimos metas, indicadores y trabajamos los ciclos de vida bajo los conceptos fundamentales de riesgo y valor, para tener modelos escalables, para entender la problemática compleja de las empresas y definir una mentalidad centrada de entrega en valor. Por eso, ya para ir definiendo qué debemos hacer cuando establecemos indicadores, KPIs o OKR, es entender causa y efecto, ver los niveles de impacto en los riesgos de nuestras medidas, pero sin perder el nivel de valor en las oportunidades. Y de esa manera, todas las herramientas que conocemos de Business Intelligence, de Big Data, de analítica, de inteligencia artificial, de Machine Learning, de automatización, innovación, bots, ponerlas ¿a qué? A este escenario opuesto. Y en este escenario opuesto empezamos a ver que hay otros indicadores que se agregan, que son los OKR, que es la sigla en inglés, que en español se traduce como objetivos y resultados claves. Los OKR fueron creados en Intel y se han extendido y popularizado su uso en empresas como Google y LinkedIn, en donde es claro que se definen objetivos cualitativos para el escenario apuesta y medimos cuantitativamente los resultados claves que debemos conseguir, con implementación de acciones inductores que nos lo van a permitir lograr. Esto es lo que buscan los OKR. Muchas veces vemos que empezamos a analizar KPI o OKR. ¿Qué hacemos? Entonces abandonamos los indicadores, abandonamos los KPI y nos vamos a los OKR. No, no y no. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque a todos nos une el establecer y planificar objetivos. Los KPIs nos ayudan al alineamiento estratégico y al control de mediano y largo plazo. Y los OKR, qué mejor que lo defina Google, que es uno de los que después de Intel los comenzó también a usar, y que yo los transcribo textualmente. ¿Qué dice Google sobre los OKR? Pueden permitir a los equipos centrarse en las grandes apuestas y lograr más de lo que habían pensado que era posible, incluso si no alcanzan por completo el objetivo establecido. Fíjense, centrarse en las grandes apuestas, en los escenarios apuestas. Por eso la importancia de ver este tema. ¿Y cómo lo vamos a poder comprender? Si volvemos a esto, si ustedes se acuerdan, cuando analizamos esta parte del objetivo de la venta online, la transformación digital, vemos claramente que hay esta relación de causas y efectos y cómo los OKR nos ayudan hoy a trabajar en los resultados, en accionar, en provocar y que de alguna manera obviamente trabajan con esta relación de equilibrio con los KPI. ¿Por qué? Porque si yo obtengo estos OKR, es indudable que van a mejorar los KPIs de la organización. Por eso, la gestión tradicional nos marca un tablero como el de un auto, en donde la gestión tradicional hasta hace algunos años atrás era ver los indicadores, yo voy en el auto y veo los indicadores y me voy moviendo con las señales que me dan. Pero debo ir a una gestión sobre resultados, debo ir a una gestión anticipativa y en donde al tablero que ustedes ven a su izquierda se le agrega un GPS. ¿Por qué? Porque yo debo ir viendo hacia dónde me debo mover, qué problemas pueden estar surgiendo en los caminos, qué nuevos caminos pueden suceder que me permitan llegar al destino más rápido. Por eso, si volvemos a unir lo que hablamos en el webinar 2, en el webinar 1,
en donde nosotros queremos mejorar indicadores, KPIs, hablamos de modelos de empresas o de organizaciones con indicadores como el que ustedes ven, de ventas, y cómo puedo una misma organización transformar, irme a un modelo de mejores gestiones. Yo necesito una entrega ágil, disciplinada, gerenciar sobre resultados y manejar KPIs, balance scorecard, pero una gestión también fuerte a través de los OKR. Por esa razón, ya finalizando, estamos trabajando con talleres que ponemos a disposición de ustedes, talleres sobre planificación y anticipación estratégica empresarial, talleres para comprender y llevar a la práctica la gestión de KPIs y de OKRs a través de dashboard dinámicos que involucren ambos conceptos en un mismo modelo, el gerenciamiento por resultados, como les decía que lo estamos trabajando con Ulises González, el concepto del Management 3.0, proyecto que lidera también Ulises González, la gestión cultural del cambio y la innovación en función de todo lo que hemos visto anteriormente, y esto del CEO tradicional al CEO transformacional. No podemos seguir tomando decisiones, gestionando de la misma forma que lo hacíamos anteriormente cuando tenemos estos nuevos modelos. Así que bueno, de mi parte, muchísimas gracias y obviamente abro ya la apertura, estamos con los tiempos bien justitos, pero abro el tema a Fabiana, a ver cómo estamos, si hay consultas o si hay algún tema que tratar. Fabiana. Sí, en realidad nos preguntaba Mariam de colocar a una diapositiva anterior. No sé a qué diapositiva te refieres, Mariam, pero si precisaras cuál es la que te gustaría volver a ver o necesitas volver a consultar, así podemos ayudarte. Yo también quería mostrarles a ver, ahí está escribiéndonos, ¿cuál es la diapositiva? Después de las cualidades de los KPI, está diciéndome acá. No sé cuál sería. Calidad de eficiencia. Ah, puede ser esta de acá. Me imagino que es esta. ¿Será esa, Mariam? Después, la que sigue. Esa. Luego, acá nos preguntan, ¿esta práctica por KPI se puede aplicar para medir los niveles de madurez de una organización? Sí, total, y bueno, es una muy buena pregunta. Justamente las organizaciones van atravesando también ciclos. No solo los productos atraviesan etapas de ciclo, sino las organizaciones también. Por lo tanto, tenemos una empresa en un start, en un inicio, van a haber KPIs claves y OKRs muy claves a la hora de iniciar una empresa, y mucho o va a ser distinto cuando tenemos una empresa con madurez y en donde lo que busca es extender la vida, el tiempo de vida de los productos. ¿Y qué tiene que ver la innovación? Porque obviamente en empresas Start seguramente vamos a buscar innovaciones radicales, innovaciones fundamentales, y en una empresa con madurez vamos a buscar innovación funcional o cosmética para poder alargar los tiempos de vida. Es muy buena pregunta respecto a ese tema de los KPIs. No Acá, podemos atarnos a estructuras fijas, sino todo lo contrario, como ustedes han podido ver. Sí, Fabián. acá te hace otra pregunta, Adriana.
de que dice, yo quisiera saber si tienen experiencia de implementación de gerencia sobre resultados en el sector público. Bueno, en el caso del sector público, lamentablemente viene un poco a veces retrasado, principalmente por los aspectos de cumplimiento de normas y burocráticos que hay. De todas maneras, Panamá tiene un gran avance en cuanto a los modelos en las autoridades. Es decir, el Canal de Panamá, por ejemplo, es un ejemplo de un ente público en donde tiene obviamente un gerenciamiento muy orientado sobre los resultados y tenemos experiencia, por ejemplo, en haber trabajado indirectamente en programas, por ejemplo, de formación de cuadros y de mandos medios atendiendo a estos principios. Pero sin duda que la gestión pública va a requerir urgentemente esto. Sí, donde tenemos muchísima, pero muchísima experiencia en la gestión pública, y no solamente experiencia de ahora, sino de muchos años, es en la anticipación estratégica, en las alertas tempranas, y que no sé, Fabiana, pero si me avisa después, debe estar seguramente Eduardo Balbi con nosotros. Sí, muchísima experiencia en la anticipación estratégica en ámbitos de gobierno, muchísima experiencia en alertas tempranas para atender estos casos. Pero sí, por supuesto, hay mucha experiencia y creo que tenemos en sala a una persona, pero con muchísima experiencia en cómo lograr esto implementar en las entidades de gobierno. Sí, no lo veo en este momento. Otra pregunta te hace acá Andrés. Una vez que desarrollas escenarios de futuro, ¿cómo desarrollar estrategias contingentes que se adapten rápidamente a los cambios en el entorno? Bueno, Andrés me decís, Fabiana, ¿no? Sí. Sí, Andrés, justamente la anticipación estratégica y la exploración de escenarios nos permite que el plan contingente se pueda hacer con anterioridad al suceso, de manera tal de poder anticiparnos. Vamos a poner un ejemplo. El otro día estuvimos hablando con gente del gobierno y cuál fue o por qué razón, si en noviembre, diciembre, enero se venían hablando de los cambios o del coronavirus, ¿por qué luego fue el impacto más grande? El efecto que desencadenó en la toma muy grande de conciencia de los gobiernos fue cuando Wuhan, China, indicó que en 10 días tenían que hacer un hospital. ¿Qué sucedió ahí? Los gobiernos entendieron que algo raro estaba pasando, que algo muy grave estaba pasando, porque China en 10 días tenía que hacer un hospital. Y ahí comenzaron a entender que el problema, uno de los problemas más graves del coronavirus era la cantidad de utilización de camas y de terapia intensiva o de camas y atención hospitalaria especializada. Volviendo a la pregunta de Andrés, eh, los indicadores, los KPIs, deben estar en un plan estratégico con escenarios tendenciales, con escenarios obviamente exploratorios, positivos, negativos, tendenciales, que van a permitir que inmediatamente que tengamos una alerta temprana, podamos rápidamente actuar. Ejemplo, la capacitación, la educación. Hoy no podemos seguir educando y capacitando con tecnología o con métodos anteriores. Debemos inmediatamente tener preparado esta situación. Es decir, preparar nuestra gente frente a la contingencia. Y ahí es donde cobra valor los OKR, es decir, cómo rápidamente yo atiendo un problema, me anticipo al problema y genero una respuesta ágil a esta situación. Ahora, Andrés, si no tenemos equipos ágiles en las empresas, si no tenemos una cultura de agilidad, de anticipación,
Si no tenemos indicadores de alerta temprana, los golpes serán de knockout. Ok. Acá hacen una pregunta que me la hacen a mí en realidad. Dice, ¿qué indicadores podemos adoptar para un proyecto de diseño, implementación y poner en marcha una planta de fabricación de productos cosméticos y desinfectantes? Esta la hace, bueno, no nos ha puesto el nombre de la persona. Bueno, si bien la charla no la estaba encarando yo, puedo responderles esta pregunta y todo va a depender de qué es lo que estamos queriendo medir. Una cosa es querer medir la implementación de un proyecto, como entiendo que es tu pregunta, y otra cosa es luego medir el funcionamiento de esta planta. Si lo que estamos queriendo medir es, o queremos saber son los indicadores que vamos a manejar durante un proyecto de implementación y puesta en marcha, normalmente los proyectos se miden a través de indicadores que apuntan a 3 aspectos, que es el esfuerzo que está planificado versus el ejecutado, o sea, las horas de trabajo, el tiempo, si las etapas se van cumpliendo según la planificación que se tiene, y por otro lado, el dinero, o sea, la inversión en los costos que está teniendo el proyecto y el cumplimiento de la ejecución versus la planificación. Estos 3 aspectos medidos se trabajan a través de indicadores clásicos de proyecto para ver si el proyecto está funcionando bien, si el dinero está siendo bien controlado, si el tiempo está siendo bien controlado, si el esfuerzo, los recursos utilizados están siendo bien gestionados. Diferente de esto es si yo voy a querer medir luego durante el funcionamiento de la planta cómo está trabajando y dónde estoy teniendo inconvenientes. En esos casos, yo lo que normalmente recomiendo es trabajar a través de, primero, hacer un mapa de procesos. Ya vamos a tener también un webinar de mapa de procesos, donde lo va a dar una colega mía que es muy respetada en el tema, la ingeniera Carolina Sayas, y ella va a abordar cómo se trabajan los mapeos de procesos. Eso próximamente vamos a estar anunciándolo. Una vez que nosotros tenemos tendido un mapeo de proceso, ahí lo que uno hace es diseñar indicadores que pueden ser indicadores de entrada, de salida o de gestión del proceso en sí mismo, para ver cómo estoy trabajando y cómo estoy manejando distintas variables. Nuevamente, estas variables pueden ser variables de producción, de productividad, de eficacia, eficiencia, o pueden ser variables de satisfacción. Entonces, todo depende en qué etapa lo estemos manejando, pero hay un montón de indicadores que se pueden ir trabajando. Y todo esto también es alineable, o deberíamos alinearlo, a este dashboard, como dice Sergio, tanto dashboard clásicos, o sea, el Balance Scorecard, que a su vez podemos entramarlo o vincularlo a lo que son las cuentas contables de una organización, y podemos trabajarlo con dashboard dinámicos, sobre todo cuando vamos a implementar cambios o en este mundo que está siendo realmente altamente cambiante y dinámico. Bueno, Fabiana, ahí Sí, estoy viendo en el chat muchísimas preguntas y sí, quiero aclararle a todos los que nos están escribiendo en el chat que realmente todas las preguntas son muy, muy buenas. sí. José, que nos habla sobre si el origen de los KPI deben venir del plan estratégico, por supuesto. Uh-huh. Y justamente el plan estratégico es el que debe garantizar la sostenibilidad de la empresa a futuro. Por eso se organiza, obviamente, el plan estratégico. Los KPI traducen en números ese plan estratégico. Los KPI tienen que traducir en números, en dinero, en tiempos, en otros datos, justamente lo que el plan estratégico tiene. Y lo que agrega justamente en los OKR es esa fuerza en trabajar las causas para que esos KPIs se logren. Carlos dice sobre el tema de mapping de procesos, esto creo que Fabiana, tú tienes ya fechas para Sí, algunos webinars que ya vamos a estar trabajando sobre los temas de procesos. ¿Puede ser, Fabi? sí. Para lo que es mapeo de procesos, si me dejan confirmarles, lo tenemos planificado para el 27 de mayo. Próximamente los vamos a estar anunciando en la página web. ¿Sí? Así A través que, de nuestra Carlos, página web y a través de correos electrónicos les vamos a estar informando o invitando a los distintos webinars. Respecto a ese, los... ese, ese webinar, Fabián, es muy importante, Carlos, Sí, por lo que sí. justamente explica sobre el mapping de procesos, Uh -huh. fundamental. Y, perdón, Fabiana,
para Gabriela sobre si existen herramientas tecnológicas para visualizar, me parece muy bueno el término que usó, visualizar, Ujú, principalmente las herramientas de BI, y ujú. hacer seguimiento a esta integración de KPI y OKR. Sí, Gabriela, hay herramientas fantásticas, muy intuitivas, fabulosas, desde gratuitas a caras, a lo que vos quieras, pero sí, existen herramientas para trabajar este tipo de situación y es sobre la cual en nuestros talleres vamos a analizar. Sí, Fabiana, perdón. Sí, acá Rachel te preguntaba alineación con modelo de negocio y propuesta de valor. Sí, obviamente no podemos tener, esta es muy buena pregunta, no podemos Ujú. tener un modelo de negocio que ofrezca una propuesta de valor y que no esté alineado los recursos, la estrategia y las acciones. Por esa razón, vuelvo a insistir, no podemos luchar entre KPIs y OKR, no, todo lo contrario. Es una forma de trabajar, mejorar los sistemas de medición y de poder lograr que la gente trabaje y logremos el cambio. Por eso la alineación tiene que ser clave, perdón. El modelo de negocio, la monetización del negocio tiene que estar muy coherente con la propuesta de valor y ser genuina. Y los KPIs que van a indicar los efectos tiene que estar también muy relacionado con los inductores y los OKR que van a determinar las causas. Sí, acá hay otra pregunta que si me permites la voy a responder yo esta. Dice, ¿qué cantidad de KPI por proceso sería ideal para no llenarnos de KPI y que luego no se realicen los cálculos? Esto lo pregunta Francis. Bueno, eh, realmente esto es una práctica o una situación que ocurre muy frecuentemente en las empresas. O sea, las empresas se llenan de KPIs y muchas veces ni siquiera realmente hay un análisis profundo de cuál es la utilidad de lo que están midiendo. ¿Sí? En esto también es importante y nosotros tenemos capacitaciones al respecto. Si quieren profundizar el tema, nosotros estamos a disposición también, ya sea para capacitaciones que sean abiertas o que sean específicas para empresas, pero voy a hacer una respuesta global y pequeña en honor al tiempo. Tenemos que estar claros que existen distintos niveles de indicadores y KPI. KPI, vamos a estar hablando de aquellos indicadores que son claves y que se encuentran, de hecho, alineados a lo que es el Balance Scorecard. ¿Por qué? Porque en el Balance nosotros encontramos una serie de objetivos estratégicos y todos esos objetivos van pegados a indicadores que van midiendo la concreción, el logro de esos objetivos. Ahora, esos indicadores, que son indicadores que mira los altos mandos de una organización, son los indicadores estratégicos. Pero además de esos indicadores estratégicos, tenemos dos niveles más de indicadores, que son los tácticos y que son los operativos. Los indicadores tácticos, ¿qué son? Son indicadores que van destinados a mandos medios y que de alguna manera colaboran a lograr esos objetivos estratégicos. Y a su vez los indicadores operativos son indicadores que llegan ya directamente a la gente que está en la operación y van a medir el desempeño incluso hasta por puesto de trabajo y por persona. Son indicadores que a veces van muy alineados a lo que busca recursos humanos para saber la producción individual o para hacer las evaluaciones de desempeño de las personas, ¿sí? Que a su vez deben ir alineados a esos indicadores tácticos y a esos indicadores estratégicos. Ahora, ¿quién va a gestionar cada grupo? Pues los distintos niveles en una organización. Unos indicadores estratégicos van a estar gestionados por lo que es la conducción, el CEO, los muy altos mandos en una organización. Los indicadores tácticos pueden estar gestionados a nivel de mandos medios, de jefes, de áreas, ¿sí? Y los indicadores operativos ya van a estar gestionados y supervisados, controlados y les va a dar seguimiento a lo mejor un supervisor, ¿sí? A lo mejor un coordinador de equipo, muy a nivel operativo. Entonces, cuando empecemos a entender cómo funcionan los distintos grupos de indicadores, es que podemos minimizar la cantidad que va a gestionar cada grupo. Ahora, sí son muchos, pero deben ser gestionados a distintos niveles, ¿sí? Espero haberte respondido.
Dice acá Rachel, hay metodologías desarrolladas por el BID en este sentido. Sí, por No supuesto. sé si, a qué te estás refiriendo, si te estás refiriendo a lo que comentaba Sergio. En proyectos, sí, el BID tiene algo que es Project Management for Results, que es PM4R. Es una metodología que el BID ha propuesto, se puede descargar desde la página web. Es una metodología fácil, sencilla, simple para no especialistas para gestionar proyectos. Luego, ejemplos de OKR en base a procesos. Pregunta acá Mariam. Sergio, a ver si quisieras vos comentar algo de esto. Sí, bueno, obviamente en la parte de procesos se está dando impresionante la cantidad de OKRs. ¿Por qué? Porque principalmente todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con automatización, la utilización, por ejemplo, de blockchain, cómo transformar y empezar a utilizar la tecnología blockchain en toda mi cadena de transacciones y de información interna de la compañía. En cuanto a procesos, creo que va a ser o es muy importante la automatización, la utilización de bot, la utilización de, obviamente, de procesos que realmente la organización pueda o eliminar procesos manuales o reducir procesos que no agregan valor, va a ser y es muchísimo. Es decir, ahí tiene muy buena pregunta en el sentido de que justamente es para trabajar y hay muchísimo para trabajar porque la tecnología lo que más está impactando es en la parte, obviamente, de los procesos y cómo a partir de ahí generar valor. Eh, por ejemplo, en el tema, recién había una de las preguntas sobre el tema de la innovación. Estábamos viendo que, por ejemplo, en Dinamarca se produjo un primer eh, concierto de rock o de música y la gente asistía en sus autos. Es decir, se mantuvo el modelo, un escenario con la banda de música o de rock tocando, y la gente, para cumplir con el aislamiento y el distanciamiento, son autos. O sea, la gente estaba con autos y escuchando o viendo la información a través de Bluetooth o de Wi-Fi. Es decir, vuelvo a reiterar, frente a un problema, buscar creativamente la solución. ¿Cómo lo voy a lograr? Con equipos ágiles, con equipos que están dispuestos a cambiar, con empresas que no tengan la enfermedad de la resistencia al cambio. Trabajemos no solo la tecnología, trabajemos la resistencia al cambio, que no sea una enfermedad que termine matando a nuestras empresas. Acá nos preguntan también, aún midiendo por KPI, ¿se mantienen los cuadrantes de Kaplan? Las Sí, perspectivas del se, balance. se mantienen porque la relación causa-efecto hasta el momento con la estructura lógica se mantiene. Lo que cambia es la forma, el espíritu y la implementación. Entonces, ¿vamos a continuar con un mapa estratégico? Sí. ¿Vamos a continuar con Balance Scorecard? Sí. Pero además, el cortísimo plazo y los proyectos fundamentales para la transformación de las organizaciones son los que van a cambiar desde el punto de vista esa vieja estructura de la década del 70 y del 80 que se establecieron con los tableros de comando y balance. Pero se mantiene, lo cual lo que está hoy modificándose es las herramientas para dar respuestas rápidas. Acá preguntan si es recomendable integrar KPIs y OKRs en un dashboard para conocer la situación de un proyecto. La respuesta es sí. La respuesta es sí, por una razón fundamental, porque los OKR son, obviamente, tan alineados con los KPI, recién dijimos, no hay una lucha entre uno y otro, sino que están alineados, y los OKR justamente son los que generan, impactan directamente en los resultados, y es indispensable su medición. Acá preguntan si hay herramientas tecnológicas para visualizar y hacer seguimiento a la integración de KPI y OKR. Sí, sí, esa es la que habíamos Ok, hablado de Gabriela, bien. sí, que le habíamos dicho que sí, por supuesto, Y hay por herramientas último, fabulosas. sí,
José, que nos menciona el origen de los KPI debe venir del plan estratégico. Claro, que eso también fue uno de los que estuvimos Sí, hablando recién, ok. en Yo, cuanto a... Sí, si me permitís, yo voy a compartir 2 minutitos para mostrarles entonces las próximas presentaciones en las que vamos a trabajar. Si me dejas compartir, Sergio, pantalla. sí, ya está. Ok. ¿Me dicen, por favor, si ya están viendo? Sí. Ok, bien. Quiero presentarles un poco las próximas actividades con las que vamos a salir. Este sábado vamos a estar trabajando en la formación de docentes y entrenadores digitales. Esto va a estar a cargo de la licenciada Graciela Bocci. Ella es licenciada en Psicología y Ciencias de la Educación, especialista en análisis institucional, certificación internacional en recursos humanos, experiencia y trayectoria profesional en diseño curricular e instruccional y formación de formadores. Directora internacional de proyectos de capacitación en empresas en Latam, ha sido integrante de la Red Federal de Formación Docente Continua de Argentina y rectora de Universidad en Panamá, responsable de implementación de tecnicaturas y licenciaturas online. Aquí lo que vamos a estar abordando es un tema que nos pareció muy oportuno realmente en este momento porque ha proliferado importantemente ante esta situación el tema de gente que sale a hacer docencia y está dando capacitaciones online. El tema es no solamente abocado a aquel que es un docente de una institución formal, sino todo lo que es la capacitación informal que se está teniendo. La idea es empezar a trabajar en lo que es la capacitación y el manejo de todas las herramientas digitales y cómo trabajar esta formación online. Y la próxima semana también vamos a estar trabajando en otro webinar que se llama Aprovechando la creatividad y la innovación para crear un nuevo mundo. Esto va a estar a cargo del ingeniero Leopoldo Colombo. Él es un ingeniero químico de la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe. Él desde 1990 está relacionado con normas ISO como gerente de calidad en empresas, certificador en IRAM, en ICUNET y desde el 2005 como consultor. Actualmente él es miembro del Comité Técnico 176. Para los que no lo conocen, es lo que es Sistema de Gestión de Calidad, o sea, es el comité que elabora la norma ISO 9001. El Comité Técnico 279, que es el que elabora la norma técnica de innovación. Y el Comité Técnico 309, que es el que elabora la norma ISO de gestión antisoborno. Son 3 normas bastante difundidas en este momento, no tanto la de innovación, pero sí muy oportuna justamente en este momento, por todo lo que se nos plantea como desafío a las empresas en cuanto a cómo crear soluciones para un mundo que nadie realmente pensó que iba a suceder o que se iba a generar. Él actualmente está trabajando fuertemente en lo que es innovación y antisoborno. Los próximos webinars también que queremos hacer hincapié, vamos a trabajar en una serie de webinars, este no es una, sino una serie de webinars de homeworking o teletrabajo, donde vamos a estar enfocando sobre este tema de homeworking varios aspectos, como por ejemplo cómo desarrollar las competencias, cuáles son los escenarios probables, cómo manejar todas las herramientas informáticas, todos los temas relacionados a esto, incluso hasta cómo trabajar el tema de la seguridad laboral para la gente que es home worker, ¿sí? Y por otro lado, no se olviden entonces de seguirnos en nuestra página web. Estamos trabajando fuertemente con un blog, o sea, noticias al respecto, y FADESA TV, que es una iniciativa que estamos tomando en cuanto a lanzar también no solamente la repetición de estos webinars, sino algunas proyecciones, algunos videos adicionales y cursos que son los que ya le mencionó Sergio y algunos más en los que estamos trabajando. Así que espero que les haya gustado la presentación de hoy, que les haya resultado oportuna, que hayamos podido responder todas las preguntas que tenían. Y bueno, ya habiéndonos pasado bastante ya del tiempo que teníamos pensado, la verdad que hemos tenido una lluvia de preguntas súper interesantes y no queríamos dejar de responderlas. Pero bueno, cualquier cosa nos pueden escribir. Yo les voy a dejar acá también el correo electrónico, cómo comunicarse con nosotros. Y también les voy a dejar nuestra página web y pueden contactarnos a través de la página web. También los invito a suscribirse, registrarse en la página web porque nosotros pasamos muchas novedades a partir de ahí.
y también vamos a estar trabajando próximamente en la generación de comunidades colaborativas a través de la página web. Así que todo esto va a ser novedades y noticias que difundimos principalmente a través de web. Así que si quieren, suscríbanse para estar permanentemente informado de todas las acciones que estamos trabajando y abordando, ¿no? Fabiana, Sí. bueno, creo acaba de entrar una consulta de Adriana Arciniega que Ah, ok. me parece muy Sí. importante. Ujú. Adriana, no sé a qué autor de OKR te refieres, si es el de Intel o si es algún otro tipo de autor en algún tipo de libro, literatura o algún tipo de artículo científico. Pero OR dice. eh, los, que los KPIs no son recomendados para una buena gestión porque no se concentran en lo importante. Acá quiero aclararlo esto porque debemos ser muy claros en esto, por favor, muy claros. Mire, eh, cualquier tipo de empresa tiene que tener muy claro, por ejemplo, KPIs de rentabilidad, KPIs de gestión comercial, de procesos, de recursos humanos. Por lo tanto, no abandonar los KPIs estaríamos cometiendo un grave error. Es mi opinión y las evidencias de trabajo así me permiten responder y poder evidenciarlos. Eh, ¿Por qué justamente digo que a los KPIs, los OKR, le generan una virtud? Porque justamente los OKR trabajan y ayudan a que sean ambiciosos, fuertes, con mucha fuerza. Los OKR permiten que los planes de acción, los programas, permitan lograr el KPI. No medir, no gestionar a través de KPIs por y solo por OKR, vamos a estar trabajando tal vez solo por el corto plazo o un cortísimo plazo y no una mirada integral. Un CEO, un gerente, un ejecutivo, un ejecutivo de alto rendimiento necesita visión periférica. Por lo tanto, vuelvo a reiterar, no, es mi opinión personal, me baso en la evidencia y las organizaciones que trabajamos y vemos que tienen resultados están haciendo una sinergia completa entre los KPIs necesarios versus, como decíamos, los OKR no como una lucha, sino como un complemento para tener una gestión de éxito en la organización. Eh, Vuelvo al tema, no busco un debate ni nada por el estilo, pero sí ser claro en esto. Uno no reemplaza al otro, todo lo contrario, lo potencia y principalmente hace que la organización que está en un proceso de cambio lo haga rápido, contundente y se logren estos espacios de liderazgos o de monopolios temporales de una manera efectiva. Bueno, creo que ya, ya no tenemos más preguntas. Espero haber respondido todas. Nuevamente, muchas gracias por sumársenos y bueno, los esperamos próximamente este sábado para ver la formación de docentes digitales. Esperamos a todos que nos puedan acompañar. Eh, Así que sábado a las 9 de la mañana de Panamá, los esperamos a todos. Muchísimas gracias, un saludo enorme a todos.